Fernando Buenavad, doctor en filosofía. Estimado Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Julio, muy buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo, padeciendo esto que se llama Milei y no se lo deseo a nadie. Así que un gran abrazo para ustedes. Gracias, Fernando. Don Arturo Cano, ¿cómo está usted, Arturo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Teresa, Fernando. Un gusto verlos por aquí. Qué bueno que nos recibes en esta tu casa, Julio. Sí, gracias. Me asomé por aquí, iba yo pasando por aquí. Gracias, Arturo. Teresa Rodríguez de la Vega, qué gusto de verte. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, Julio, contenta. Bienvenido a tu casa. Hola, Fernando, Arturo. Qué gusto, como todos los miércoles. Bueno, vamos empezando con Fernando, nuestro compañero. Fernando, dices sobrellevando ahí a Milei, y buena parte de lo que hemos dedicado en estos días es analizar lo sucedido en Bolivia, pero no solo Bolivia, también Argentina, también Ecuador, también Chile, también otros lugares de nuestro horizonte latinoamericano, donde los gobiernos progresistas no han podido sostenerse en el poder y han abierto el camino a opciones estrambóticas, estrafalarias como las de Milei, pero también profundamente dañinas del interés popular. Para ir entrando en materia, ¿cómo ves eso? Y en relación con lo que debemos de observar a México, Fernando Buenavad, mexicano que vive en Buenos Aires, Argentina. Fernando. Pues qué chamba difícil, Julio, poder hacer síntesis de este menú catastrófico de las izquierdas, algunas de ellas, por supuesto, que han tenido oportunidad de ejercer el poder. Es verdad que dicen algunos viejos, allá donde dejas algún vacío, vendrá la derecha a llenártelo con sus payasadas, con sus proyectos, con sus necedades. Eso es lo que podría decirte, dicho de una manera excesivamente coloquial hoy, al respecto de lo que hemos visto en Bolivia, al respecto de lo que hemos visto, algunos con cierta cercanía. Yo he tenido oportunidad de participar por lo menos en 3 mesas de negociaciones que se abrieron entre el presidente Lucho y Evo Morales para ver si había puntos de acercamiento, si se podía mover así fuera 1 milímetro las posiciones para encontrar maneras de superar las llamadas diferencias, para ver si había alguna oportunidad de resarcir lo que hubiera que reparar, porque el peligro siempre se mostró mayor que las propias diferencias, y no hubo poder humano, y no hubo en algunas de las mesas, por lo menos en alguna que recuerdo, la más reciente, ya había incluso intransigencia de ambos lados. Por más argumentaciones que se presentaban mutuamente, lo cierto es que había ganas de no escuchar al otro, y por supuesto no había resquicio alguno para la autocrítica de mínima, Julio. La que yo he invocado en varios foros, la necesidad de una ciencia de la autocrítica, cada vez se ve más como imperativo del trabajo político de los progresismos y de las izquierdas, y hoy tenemos el saldo tremendo de esto, ¿no? Lo que vemos en Bolivia, el proyecto que veremos, pero en los próximos meses, la destrucción que ahí ya se anunció, la propia oligarquía de Santa Cruz ya tiene su agenda de la destrucción muy preparada hace ya mucho tiempo. Hay un proyecto incluso de balcanización muy serio en Bolivia. Por supuesto, habrá que ver cómo se salvaguardan las vidas, porque ahí hay enconos y hay proyectos, lo sabemos hace tiempo también, que incluyen violencia y que incluyen persecuciones y que incluyen la peor agenda que hemos visto en el continente y en particular también en Bolivia. Así que una última línea es que el gran peligro que se corre es que las importantes experiencias de izquierdas que han podido llegar al poder se enamoraron de la burocracia. El burocratismo lo avisó el Che desde muy temprano, dijo, ojo con el burocratismo, porque aquellos que alguna vez llenaron plazas para arengar discursos muy transformadores, se subieron a la oficina, se subieron a las camionetas y dejaron vacío el territorio para que llegaran a llenarse los otros, las derechas.
Y eso pasa en Argentina. El ejemplo quizá más horroroso que tenemos en marcha, sin querer competir con Bolsonaro y ni mucho menos con Trump, pero que cada uno tiene agendas horribles, las tiene. Y el gran problema es que, Julio, todavía no creo que estemos aprendiendo a echar las barbas a remojo, ¿no? Bien, Fernando, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas? ¿Qué respecto? Tú conoces muy bien los entretelones de la izquierda mexicana, de su burocratismo, de las luchas sociales, de los conflictos internos. ¿Qué opinas? ¿En México se ha recibido, se toma la nota adecuada en Morena y aliados de lo que sucede en estos terrenos que estamos platicando, latinoamericanos, Bolivia, Argentina y otros lugares, Arturo? Yo creo que no se toma nota lo suficiente, porque lo que domina en el caso mexicano a las izquierdas partidistas, pues es una suerte de borrachera del poder, de autoelogio por los resultados electorales del año pasado, y no se consideran pues desenlaces como el que estamos viendo en Bolivia. Me tocó ir a La Paz cuando el golpe a Evo Morales, y me llamó mucho la atención que en medio de un clima muy crispado y de agresiones en contra de los militantes, exfuncionarios del gobierno de Evo Morales y legisladores, siguiera ahí más mal que bien funcionando el Congreso, y en el vestíbulo del Congreso permaneciera un busto de Evo Morales, que ni la señora Yanine Áñez ni nadie se atrevió a quitar o a echarle lodo o a echarle un huevazo, nada por el estilo. La figura de Evo era, pese a que lo habían sacado del poder, pues era todavía incuestionable, y parece ser que lo que ocurrió, claro que hay muchísimos factores, entre ellos una crisis económica que no pudo resolver el gobierno de Arce. Ya lo había dicho desde hace varios años García Linera, el ex vicepresidente, pues esperanza que no se refleja en los bolsillos de la gente, echa a las personas a los brazos de la derecha. Evo Morales, pese a los consejos de quien le salvó la vida, según él mismo dijo, porque varias veces se refirió al expresidente Andrés Manuel López Obrador como la persona que logró sacarlo de Bolivia y con ello salvarle la vida. En su libro De a mitad del camino, López Obrador dice que considera un error la pretensión de Evo Morales de volver a ser candidato, de eternizarse en el poder. Bueno, pues después de un año de los golpistas en el poder, el MAS fue a elecciones. Arce sacó 55% de los votos. Un año atrás, Evo Morales había obtenido 47%, es decir, Arce obtuvo una votación mayor. Y ahora esas siglas, las siglas del MAS, pues solamente obtuvieron 13%. Uno de los elementos que está ahí en la mesa, pues es el hecho del empecinamiento de Evo Morales de insistir en ser candidato. Dijo, al parecer Evo dijo el abismo o yo, y pues fue el abismo. Bien, gracias, Arturo. Teresa, reflexión sobre este tema que no por la abundancia de opiniones creo que sea exagerado o excesivo el abundar en él y tratar de extraer lecciones desde México. Teresa, ¿qué opinas? Creo que pues es un fenómeno triste por donde se le vea, y no porque haya sido muy anunciado deja de ser triste, ¿no? Lo sabíamos que iba a pasar. Tal vez lo que no sabíamos, y creo que conviene ponderarlo, y lo que no teníamos tan previsto, es que el movimiento a la derecha se iba a dar por la vía de paz, ¿no? Este candidato aparentemente outsider que se presenta, no expresión de la derecha exabrupto, sino que se presenta como centro derecha, sí, con esta mano derecha ex policía que todo el tiempo que puede referir a Bukele lo hace, y que hay que tener atentos, pero que nos dicta un poco que no necesariamente estamos ante
el patrón Argentina, ¿no? En donde va a llegar una opción política cuya agresividad restauradora va a ser el dato a seguir, ¿no? Hay que ver cómo se presenta Paz, que pues todo parece indicar que va a ser el favorecido en la segunda vuelta en el próximo octubre, ¿no? Y eso, por supuesto, que va a depender de su propia consolidación, más o menos sorpresiva, como el próximo presidente de Bolivia, y como opción política y oferta política en los procesos de negociación de cara a la segunda vuelta frente a Quiroga, sino también creo que va a depender de qué pase ahorita con la izquierda boliviana post derrota electoral, ¿no? Si lo que sucedió y el proceso de erosión ahorita se traduce en abandono, en no presencia de movilización en las calles, me parece que va a plantearse un territorio pues muy abierto para un proceso muy agresivo de restauración neoliberal que pues le pega muy rápidamente a los pueblos. Bolivia ya viene saliendo de un momento económicamente complicado, pero un proceso de restauración neoliberal que agreda, por ejemplo, el proceso de nacionalización de recursos estratégicos que había sido sello de los gobiernos del MAS desde Evo Morales, etcétera, pues va a pegar muy fuerte y muy rápidamente al bienestar de las personas. Creo que es una lección triste para la izquierda latinoamericana porque de todos los procesos de declive de los ciclos progresistas, creo que los que más deben dolernos son los que se deben a procesos de erosión interna, ¿no? No tanto el lawfare indigna, duele, la agresiva rearticulación de la derecha duele con la participación de los grandes capitales, pero cuando un proceso termina, como parece estar terminando este ciclo en Bolivia, pues duele porque son procesos de erosión interna que tienen muchos componentes. Se ha estado, y con esto termino, tal vez poniendo mucho reflector al componente de los participantes que no fueron capaces de sobrellevar las diferencias y le llevaron hasta la fractura, movidos por su propia autopercepción de imprescindibilidad, y me refiero a todos los actores involucrados. Eso claro que es un elemento, pero pongo en la mesa más el que pensaba tal vez García Linera, que tiene que ver qué pasa con un proyecto progresista cuando no se atreve a profundizar la transformación por la que apuesta el electorado al momento de entregarle su voto, ¿no? Cuando se vacila, cuando se concede, cuando se pone freno en la dirección del bienestar de las mayorías, parece que se va minando la posibilidad de garantizar un largo plazo de los proyectos de transformación, ¿no? Entonces, bueno, fea lección, ojalá lo veamos con mucho cuidado desde la experiencia mexicana. Evo llegó a tener el 75% de aprobación, ganaban fácil y holgadamente las elecciones, el MAS lo ganaba muy fácilmente. Lo que acaba de pasar, pues sí nos tiene que poner a pensar qué tanto nos podemos poner a dormir en nuestros laureles, ¿no? Bien, gracias. Fernando, pensando en México, pero viendo la experiencia específicamente de Argentina, te pregunto, ¿qué facilita o qué pavimenta el camino para el retorno o el ingreso de la derecha o la ultraderecha al poder? La corrupción interna en los flancos de izquierda, corrupción gubernamental, corrupción y exhibición de corrupción, la insuficiente entrega de buenos resultados gubernamentales, sobre todo en lo económico, la división interna o la estridencia llamativa de la derecha con personajes estrambóticos. Pues todo junto, Julio. A mi entender, este menú que acabas de presentar es el menú del reformismo, ¿no? Es el menú de gobiernos que no se declararon ni siquiera intentaron a profundidad tocarle un solo pelo a las oligarquías, ni a las terratenientes, ni a las burguesías nacionales. Se creyó que se podía convivir más o menos marcando la cancha y respetándose las zonas, y eso lo creyeron algunas izquierdas y dejaron crecer en el mismísimo intestino de su gestión, dejaron crecer pues
las peores contradicciones que podemos ver en aquellos que se reivindican de las izquierdas, en plural siempre, como quería Sánchez Vázquez, ¿no? A mí me parece que no se ha logrado consolidar programas que realmente toquen estructuralmente al capitalismo. Bueno, hay que decir que el capitalismo es por definición un sistema corrupto, ¿no? Basado en las evidencias históricas, basado en su propia ciencia económica, basada en el hecho de que es un sistema que se basa en robarle a los trabajadores el producto del trabajo, pues ya de ahí todas sus expresiones, todos sus retoños, ocurran donde ocurran, estarán tocados por esto. Y incluso las fuerzas que se dicen progresistas o de izquierda, me parece que necesitan ser capaces de confesión de parte, ¿no? En el sentido de, a ver si realmente, ahí donde dijeron que iban a resolver problemas históricos de inundaciones, de abastecimiento de servicios básicos, servicios sanitarios, servicios de luz, servicios de agua, en barrios que son aquí en Argentina, por ejemplo, barrios que están adentro de la propia ciudad, que son villas miseria, como se las conoce, y que en décadas no fueron capaces de resolver problemas básicos de vivienda, que años y años de hablar de movimiento nacional y popular, pues no fueron capaces de resolver problemas de asistencia educativa, de salud pública, etcétera. De modo que sí hay un de hartazgo que produce el propio sistema de presentar reformas y reformitas cuanto más lentas mejor, y no hay paciencia, ya no hay tiempo para estar esperando que estas burocracias, que por además, por otro lado, se vuelven exhibicionistas, ¿no? Se ostentan riquezas, paseos, vacaciones, bienestares para sí, con una impudicia y con una impunidad que ya ha cobrado, pues, este margen de desesperación. Yo en general no tiendo a ser de los que castigan o cuestionan al electorado por aquello del opio del pueblo, ¿no? O sea, al final hay gente que va y confía en cosas que escucha, que entiende que la operación mediática tampoco se excluye del escenario, son parte de la misma pachanga, pero la orientación del voto en general está tocada por un montón de vicios también, ¿no? La gente en general, bueno, la gente es un concepto tan arbitrario, pero el electorado está siempre movido y motivado por tantos cruces y tantos problemas, incluso históricos, incluso educativos, incluso culturales, que más bien parece que son emboscadas de agencias de publicidad para arrimar votos que verdaderamente ejercicios democráticos. Y eso también es responsabilidad de los que gestionan, de los gobiernos. Así que es un cóctel complejo, pero sí quisiera por lo menos rematar la idea con que este cóctel terrible que presentaste, Julio, es el alma mater de los sistemas estos reformistas que seguimos padeciendo, ¿no? Gracias, Fernando. Arturo, ¿cómo va la percepción en México de todos estos mensajes? Y lo pregunto a la luz, parece que continúa, al menos ese es el mensaje que se ha enviado a Adán Augusto López Hernández como coordinador del Senado, Ricardo Monreal como coordinador de los diputados, y pareciera que se está apostando al paso del tiempo para olvidar toda esta explosión de veraneos escandalosos por lujos y falta de austeridad y de recato y de pudor en el ejercicio de la riqueza en los flancos morenistas. ¿Cómo vas viendo ese reacomodo o esa dispersión en Morena, Arturo? Pues dice Melenchón que no hay poesía sin poetas. Muchos de esos, este personaje que acabas de mencionar y con otros nos llevan a preguntarnos si hay transformación sin transformadores o con estos transformadores. Yo creo que hay algunos cambios en puerta a propósito de este verano complicadísimo para la 4T. Ahí viene ya un ajuste en el Senado con la salida de Fernández Noroña y posiblemente la entrada de Laura Itzel Castillo como presidenta de la mesa directiva. Y habrá también algunos cambios, según me han contado, en
el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputadas y Diputados. No la salida de Ricardo Monreal, pero sí hay algunos ajustes en los equipos que tienen a su cargo la mayoría. No vamos a ver hasta donde podemos percibir pues un golpe o un manotazo en la mesa de la presidenta para quitar a uno, poner a otro, sino un proceso de cambios que van a ser más bien lentos, que quizá a algunos les hagan apretar pues cierto desencanto. Si comenzamos a ver cambios en otros aspectos, en otros rubros, en otras áreas, como el que se está viendo en seguridad, si podemos ver algo en materia de economía, yo creo que podrá llevar la 4T los siguientes meses en cierta paz. Hay buenas noticias, hay aliento, oxígeno a la narrativa de la 4T con el informe reciente de INEGI de la salida de más de 13 millones de mexicanos de las cifras de la pobreza, pero los problemas de pobreza, desigualdad, falta de acceso a servicios continúan. Y el que todas estas personas hayan salido de la pobreza, sobre todo gracias al aumento del salario, nos lleva a una reflexión que ya hace unos años tuvieron en Brasil. Con Lula, en sus 2 primeros periodos, salieron de la pobreza varios millones de brasileños. Incluso se llegó a hablar en aquel momento de la emergencia de una clase C, que no alcanzaba los niveles de la clase media, pero que había dejado ya las filas de la pobreza. Y ese nuevo estrato social trajo también otra dimensión hasta antes no vista, es decir, nuevas demandas sociales. Si la 4T habla de un segundo piso de la transformación, puede ser que 13 millones de personas que ya no son pobres, pues tengan un segundo piso de demandas. O sea, que las demandas sociales, una vez resuelta la cuestión del ingreso básico familiar, pues también vayan siendo mayores, que haya una mayor exigencia de servicios de calidad en educación, en salud, en los propios servicios urbanos, y las izquierdas en el poder pues deben estar a la altura de la atención de esas demandas y muy atentos al surgimiento de figuras que si no surgen espontáneamente las inventan, aunque nos da un cierto respiro que haya pleito ahí entre el flanco más a la ultraderecha y que Eduardo Verástegui esté acusando de lobo con piel de oveja a uno de los ideólogos de ese movimiento llamado Raúl Tortolero. Bien, Arturo, gracias. Teresa, para ir cerrando este lapso relacionado con Bolivia, elecciones, México, 4T, ¿qué piensas que necesita hoy el movimiento progresista en México? Llámese Morena, llámese aliados, llámese como se llame, ese movimiento que aspira a cambios profundos en la sociedad. ¿Qué faltaría? Hoy Ricardo Monreal, que no es el personaje más representativo de todo esto, sino todo lo contrario, pero ha hablado de tal vez la idea de una reforma fiscal. Dice que hay presión sobre el gasto público, que hay nuevas necesidades y que se necesita pensar en nuevas fórmulas. ¿Qué se necesita hacer ahora para mantener el buen ritmo de un proceso de construcción de cambio popular en México, Teresa? Pues creo que hay 2 cosas. Una tiene que ver con el proceso de consolidación o no del proyecto de transformación que hace que la 4T sea relativamente impermeable al golpeteo de la derecha y que en última instancia descansa en el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de muchas personas, de muchos millones de personas, ¿no? En ese primer sentido, ahí lo que habría que ver es que se va a llegar a un tope
¿no? Y esto no porque lo diga Monreal creo que va a agarrar esta como uno de muchos oportunidades de subirse a un carril que le dé visibilidad como posible continuidad, ¿no? Pero creo que la posibilidad de una reforma fiscal que haga que la tributación participe de manera más decidida y no solo la austeridad, sino participe de manera más decidida en la redistribución de la riqueza en el país, creo que sin esa hipótesis va a ser muy difícil entregar cuentas análogas al final de este sexenio que el que nos dejó el sexenio pasado, ¿no? Es decir, estos casi 14 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza, creo que es el resultado de que el cambio de hipótesis desneoliberalizante avanzada por López Obrador surtió muy buenos efectos, pero se antoja difícil pensar que va a haber el mismo ritmo de freno a la desigualdad o de combate a la desigualdad si no se opta por medidas un poco más agresivas que de ninguna manera van a romper el pacto de la reproducción del capital, un poco en dirección de lo que decía ahorita Fernando, pero que sí pueden ser mucho más valientes en términos de los pactos que ahorita todavía se tienen con sectores importantes de las grandes burguesías nacionales, ¿no? Las 40 horas son una, la reforma fiscal progresiva es otra, y hay muchos otros temas, ¿no? Como por ejemplo, acá tú has abordado algunos, cómo hacer convivir proyectos de desarrollo nacional dirigidos al bien social, pero que topan con territorios y poblaciones y comunidades que dicen así no, con esta política extractivista del territorio no, sin consulta a los pueblos no, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que los flancos que tiene la 4T enfrente para consolidar el proyecto de transformación que ha dado tan buenos resultados en términos del mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pues ahí está, como un grandísimo tema. Y el otro tiene que ver más con el 2030. Creo que el mayor peligro de la 4T ahorita es Donald Trump, por supuesto, pero que más nos acercamos al 27 como ensayo general y después más nos acerquemos al 30, la 4T, ahí sí va a ceñirse sobre la 4T el fantasma de Bolivia, porque la sucesión entre López Obrador y Claudia Sheinbaum era una sucesión absolutamente intuitiva y natural en términos de la deriva del obradorismo como proyecto transeccional. Hasta ahorita no hay una deriva natural en ningún personaje de la 4T hacia el futuro, y va a empezar el golpeteo para ver hacia dónde se jala. Y creo que ahí lo que va a importar es que el obradorismo de abajo, del obradorismo de a pie, le enseña a sus dirigencias que esa decisión se va a tomar en la legitimidad en las calles, y esa decisión no se puede tomar en las cúpulas y no se puede tomar en la guerra sucia que está ya empezando a suceder en las cúpulas de Morena para empezar a intentar incidir en la dirección que vaya a tener la sucesión de cara al 2030. Bien, Teresa, gracias. Fernando Buenavad, dice Teresa, también el factor Donald Trump, y te pregunto específicamente, Fernando, ¿qué pensar de lo que está sucediendo con el amago, el acoso, el emplazamiento militar cercano a Venezuela con la intención de frenar el narcotráfico, dicen ellos, pero colocando Estados Unidos a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, como jefe de un cártel específicamente? Te pregunto eso, y qué tanto de ahí se deriva, qué tanto crees viable el hecho de que Estados Unidos realice acciones unilaterales contra México, sean mediante drones no tripulados, no necesariamente con acciones físicas, pero sí con actos que muestren una decisión unilateral de Estados Unidos contra México. Fernando. Puras fáciles. Sí, bueno, sí, pues aprovechándote, Fernando. No tengo tanta capacidad, pero dos cosas que sí puedo decir. Uno, yo creo que es una finta mañosa el acusar todo este escándalo que Donald Trump está haciendo contra Nicolás Maduro. Tiene que ver con una, yo digo que es una operación militar de distracción. En realidad,
si nosotros nos quedamos con la idea de que esto es una amenaza, ponerle $50 millones a la cabeza de Nicolás y luego decir que ahí te van unos barquitos para que te asustes en el Caribe con que ahí viene el lobo, nos tiene que meter a todos en una reflexión importante. Uno, no es la primera vez que nos mandan barquitos para saquearnos el continente. Ya hemos tenido desde Cristóbal Colón para acá una historia larga de incursiones marítimas con todos los proyectos más macabros que uno puede imaginar. Yo creo que efectivamente Trump tiene ganas de meternos en esta pachanga a todos, pero hay que recordar que el Caribe son 21 países, que los barquitos que andan dando vueltas por el Caribe también están amenazando a Cuba, que también están amenazando, por ejemplo, a Haití, que no está lejos de ser siempre un territorio de ofensivas de todo género. Todas las humillaciones que uno puede imaginar contra el género humano ahí están ocurriendo a esta hora. También México tiene su realidad política y económica y su vinculación también estratégica con el Caribe. De modo que si nos creemos que esto solamente es contra Nicolás, yo creo que estaríamos cometiendo un error geopolítico muy grande. Luego hay que decir que las fuerzas que pueda tener Donald Trump con sus 4,000 que ya dice haber mandado, se va a encontrar con, por lo menos ahora mismo, los milicianos, que ya son 4,5 millones en Venezuela. Están preparados. Ellos dicen bien clarito, acabo de estar allá y los escuché decir, en una de esas incluso entran, pero no sabemos cómo salgan. Y ellos, hace años que el inventario de las agresiones que Venezuela ha tenido, en todo caso, también ha significado tiempo para prepararse. Ahí hay una alianza cívico-militar de corte bolivariano, que no es un asunto de librito, nada más de ver la postal o la foto de un prócer. Ahí hay una inspiración moral y ética, histórica y política muy significativa en torno a la figura de Bolívar y a la herencia bolivariana. Y ahí tienen bien claro, dijo hace unas cuantas horas Nicolás, dijo, no van a venir a pisar esta tierra santa de Bolívar, ¿no? Esta tierra santa de América Latina, una vez más a repetir sus desvergüenzas imperialistas. Es gente que está preparada. Y si eso no se nos antoja suficiente para ver cómo se disuade al muchacho de pelo anaranjado de la Casa Blanca, hay que recordar que tanto Venezuela como China tienen acuerdos de cooperación militar, de asistencia recíproca, y lo mismo ha hecho Venezuela a lo largo de los años con Rusia. De modo que no es un pastel tan fácil, aunque al señor de la Casa Blanca se le ocurra que ahora el Golfo de México se llama Golfo de América, porque también esto es una guerra mediática y es una guerra simbólica. También a través de todo este escenario, la cognitiva está haciendo de las suyas. Entonces, bien dice Nicolás, y creo que este es un poco el clima de la respuesta. Dice él, nervios de acero, ¿no? Vamos a ver si se atreven, vamos a ver hasta dónde llegan, vamos a ver si les da el cuero, porque el otro asunto interesante es que el propio Donald Trump en su casa tampoco la tiene tan resuelta ni tan bien librada, y que allá adentro tiene ahora una cantidad de problemas muy serios, de protestas nacionales, de rechazos y de reclamos, que no se la ponen tan cómoda. A mi entender, es un histrionismo más de este señor. Tenemos que saber leer con cuidado, pero sobre todo evitar leerlo como que esto es una bronca de los de Venezuela y a ver cómo salen bien librados. Este es un problema de toda la región y nosotros no podemos hacernos los listos de creer que tomando distancia e invocando la no intervención y el diálogo, no. Ahora es la hora de sacar todas las herramientas posibles de la diplomacia que tengamos, la más digna, la más potente. Es la hora de crear alianzas, de sentarse a un foro caribeño y latinoamericano a debatir esta geopolítica, porque está claro que para ellos esto es un gran negocio y que vienen a matar al que se ponga enfrente a cambio de quedarse con el petróleo, con el oro, con el litio y con la mano de obra. Bien, gracias, Fernando. Arturo Cano, mencionaste al final de tu intervención anterior lo del doctor Raúl Tortolero, que es, pues se denomina como comandante del ejército cristero mexicano y algunas cosas así, pero creo que no hemos dedicado suficiente tiempo a analizar lo que está sucediendo con estos segmentos de la derecha y la ultraderecha mexicana, donde se han estado agarrando, pero duro, en descalificaciones de parte, pues,
Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, diciendo que tiene más miedo de alguien que reza el rosario o convoca a hacerlo como Verástegui que de un delincuente armado en la calle, algo así. Verástegui respondiendo, luego el descontón contra este personaje que tortolero que dirige algo así como el Consejo de la Nueva Derecha Mexicana, algo así. ¿Cómo vas viendo todos estos jaloneos internos de la derecha y la ultraderecha que muy temprano están peleando y dividiéndose, Arturo? Ya parecen de Morena peleándose entre bloquecitos. Pues creo que un personaje como el que ha construido el ex actor Eduardo Verástegui, que es él, su cara y los financiamientos que recibe, pues no soporta que le hagan sombra algunos personajes que han participado con él de manera muy entusiasta en la organización de estos encuentros de la Conferencia de Política de Acción Conservadora, la CIPAC, en fechas recientes. Hay si en términos generales la oposición está sin brújula desde hace tiempo, pues ahí en ese segmento de la ultraderecha, pues se ve que tampoco las tienen todas consigo y hay una disputa por el liderazgo o por lo que se cree que será un liderazgo que en algún momento dado crecerá, ¿no? La alcaldesa de Cuauhtémoc un día saca un mensaje en la red social exaltando las virtudes del Estado laico y al día siguiente reza en su oficina tomada en las manos con pastores y líderes católicos, ¿no? Hace falta que le surja por ahí un Gómez Morín a ver quién hace ese papel que se burle de aquellos sectores que iban más a la derecha en el inicial PAN, Partido de Acción Nacional, a los que llamaba a esos sectores muy pegados a la jerarquía católica, les llamaba meones de agua bendita. Esos que abundan por ahí en algún segmento de la ultraderecha y que pues ya se están tundiendo con una derecha que todavía no vemos a un sucesor de aquellos fundadores del PAN. Bien, Arturo, gracias. Teresa, ¿qué pensar respecto a la viabilidad o la probabilidad? ¿Crees en concreto que pueda materializarse algún tipo de acción directa de Estados Unidos tomada de manera unilateral contra México? No necesariamente la planta del pie militar hollando el suelo mexicano, sino de alguna otra manera. ¿Crees que pueda darse o crees que todo va a arreglarse y con qué costo, si es que lo hay, para México el conjurar estas amenazas de Donald Trump? O sea, creo que no hay que restarle ninguna importancia y sobre todo creo que hay que ver lo que sí están haciendo. Es decir, más allá de las amenazas, porque coincido en que Donald Trump tiene esta cultura de la televisión, del episodio, ¿no? Como que todo episodio tiene que tener un momento climático y entonces todos los días saca una cosa así que mantenga como la atención sobre cómo se va a desenvolver la trama. Y lo hace en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto militar, en el aspecto, en todos los aspectos, ¿no? Pero más allá como de qué tanto puede hacer a futuro de eso que está amenazando, creo que la presidenta hace bien hoy en día en preguntarse qué quiere la DEA hoy, porque lo que quiere la DEA hoy al emitir estos comunicados que anuncian operativos que ni al caso, está interviniendo de facto en la política interna mexicana. Y está interviniendo en el sentido de que está siendo absolutamente desleal a la pauta de cooperación bilateral en el tratamiento de asuntos de seguridad. Y además porque está articuladamente, habrá que ver si de manera espontánea o de manera
coordinada y dolosa, digamos, está articuladamente actuando en favor de la narrativa de las derechas locales. Esas derechas locales que Arturo ahorita pinta muy bien en su absoluta nulidad política, si algo tienen ahorita, después de que se les acabó la Suprema Corte, si algo tienen es el gancho del actor Estados Unidos como un potencial aliado en su capacidad de rearticulación interna que por otra vía ven absolutamente lejana y guajira, ¿no? Y de hecho Estados Unidos está contribuyendo. Cada vez que Estados Unidos emite un comunicado tal que hay un operativo puntual para desarticular cabezas del crimen organizado, cada vez que de la Casa Blanca sale una emisión de una comunicación que diga que en México se hace lo que ellos quieren, cada vez que se atiza el fuego, que la narrativa es exactamente la misma, ¿no? En la película venezolana aquí ya hasta se inventaron que si el Cártel de los Soles y que si el jefe Máximo Maduro, pero la narrativa es exactamente la misma en la región, ¿no? Es decir, el problema del narco como enemigo que justifica una política exterior violatoria de los tratados internacionales, ¿no? Entonces, de hecho, ya lo están haciendo. Y además, si eso se acompaña de amagos materiales de intervención militar, ya sea por drones no tripulados o ya sea apostando, en el caso de Venezuela, barcos en las aguas internacionales, pues me parece que no podemos hacer como si no pasara nada. De hecho, Estados Unidos está jugando muy sucio en la relación bilateral con México. La política de Claudia Sheinbaum me parece que ha sido adecuada, firmemente defendiendo la soberanía, pero en algún momento creo que habrá que pasar un poco más allá de esa relación que hasta ahorita todavía se antoja tersa. Bien, gracias. Fernando, termina una etapa del Poder Judicial Federal del diseño originado por Ernesto Zedillo, es decir, una parte del priismo, la continuidad panista, otra etapa con el priista Enrique Peña Nieto, termina ello y entra en funciones una nueva conformación electa por voto popular. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué perspectivas? ¿Qué riesgos o qué fortalezas de la nueva integración mediante voto popular? ¿Y qué tanto los poderes judiciales al estilo clásico, con la presunta neutralidad procesal y doctrinal, han sido convertidos durante muchos momentos en el dique para la guerra legal contra los gobiernos progresistas? Y si en ese contexto es de solidarizarse con una conformación diferente que impida en México ese tipo de acosos mediante guerra judicial. Fernando. Otra facilita. Sí. Bueno, no voy a huir. Pero, oye, por lo menos quiero advertir que, visto desde aquí, les recuerdo que estoy en Buenos Aires, Argentina. Aquí es impensable. Ahora mismo hasta lo miran a uno con desconfianza cuando dice que se logró en México incorporar el escrutinio popular al poder judicial y que ahora se eligen, pues, si no todos, algunos de los protagonistas de eso, del poder judicial. Y no pocos lo ven como un gran avance y no pocos lo ven con admiración y con respeto, en función de que justamente las burguesías nacionales y las oligarquías en todos lados se encargaron de que esta fuera su niña cuidada, su niña favorita, la justicia, lo que ellos llaman las leyes, las leyes de la burguesía hechas para defender fundamentalmente la propiedad privada. Y después, lo que ya hemos sabido una y otra vez del capitalismo, sus abogados y sus leyes, que tienen una estructura que necesita nombre y apellido para ver los resultados en términos de décadas y más décadas de poder judicial, cuyo resultado ha sido nada menos que lamentable y nada menos que vergonzoso y, en fin, y lo que es la expresión de un poder que jamás se interesó, ya no digo por los votos de la gente, sino por las personas mismas, ¿no? De modo que
pero que algo ocurra, tampoco yo me voy a poner de purista, que algo se mueva en el interior, que algo ocurra en el interior de ese poder y que empiecen a abrirse algunas posibilidades, a mi entender, es una oportunidad histórica también de participar, de meterse, a sumarse, de hacer las tareas que hay que hacer. Yo no sé si ese poder ahora mismo va a lograr, por ejemplo, contar la historia como hay que contarla. Realmente qué está ocurriendo al interior, qué proyecto de cambios, más allá de los puramente funcionales y puramente operativos, qué cantidad de cambios va a producirse en el muy corto plazo para empezar a resolver la montaña de deudas históricas que tiene ese poder y que tienen todos los poderes en todos lados. Eso me parece a mí realmente interesante. A mí, yo le quiero seguir la pista lo más cerca que pueda, desde aquí, a los efectos de saber qué realmente, hasta dónde realmente van a permitirle a los mejores intencionados hacer lo mejor que puedan. Y también creo que se abren otras posibilidades interesantes. Por un lado, que hay que volver a discutir el concepto de justicia social. A mi entender, tiene que hacerse una reconstrucción, incluso constitucional. Esta experiencia se vivió en Venezuela, por ejemplo, y hubo una gran reforma constitucional en la que participaron todos los frentes habidos y por haber, y hubo realmente un movimiento, por lo menos de todavía no consolidado en las estructuras del Poder Judicial, pero efectivamente sí antecedido por una cantidad interesantísima de fuerzas y de propuestas para la reestructuración, por un lado, del concepto de constitucionalidad, del marco duro de las constituciones, luego de su expresión en los poderes. Les recuerdo a ustedes que en Venezuela no existen 3 poderes como en todos lados. En Venezuela hay 5 poderes y fueron capaces de incorporar como poder derivado de la reforma constitucional, el poder judicial, perdón, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero además el poder electoral y además el poder popular. Entonces, esto surgió de una cantidad importante de debates, de realmente mucha participación, me tocó verla muy de cerca, y creo que nos devolvió una perspectiva que tenemos muy olvidada también por la guerra cognitiva esta, que es creer que las leyes son cosas de estos señores, que las leyes son asunto de licenciados y de quién sabe qué genios, o de a quién sabe qué tranzas, y que nosotros no tenemos ninguna vinculación directa con el ejercicio, con la construcción, con el diseño y con la redefinición de la justicia en todas sus escalas. Yo creo que es mucho pedir para esta instancia y para este momento, sí, seguro, pero también creo que es mucho lo que se debe. Y tengo la impresión de que este es el tono y el tamaño del diálogo que se debe tener con el nuevo presidente de la Suprema Corte, que se debe tener con cada uno de estos representantes, porque la deuda es mucha, lo que han prometido es mucho, las tareas van a ser muchas, pero también hay mucho país, pero también hay muchas buenas, importantes contribuciones, hay unas grandes, importantes discusiones postergadas, y yo eso lo veo como realmente interesante para México y para el impacto que va a tener en toda la región, porque te repito, aquí conozco jurisconsultos, conozco personajes como Zaffaroni, que es una figura muy importante de la justicia argentina, y están hoy realmente emocionados a la expectativa. Toca con razón. Bien, gracias, Fernando. Arturo Cano, ¿qué pensar respecto a esta integración de la nueva Corte Popular? La Corte, pero no solo ella, otros magistraturas y juzgados en esta nueva integración, pero tiene partes que desde ahora hay algunas impugnaciones o consideraciones críticas respecto a algunos de los integrantes de todo esto, pero en lo general, ¿cómo lo ves? Y si tienes algunas observaciones en lo particular, Arturo. Sí, pues creo que con ese arrebato de originalidad de la ministra presidente de la Suprema Corte, que dijo que los juzgadores serán juzgados por la historia, en realidad la historia con H mayúscula es cuestionable que juzgue a nadie en el futuro, serán los historiadores los que cuenten esa historia, pero es una curiosa manera esa despedida de la presidenta Norma Piña,
porque es no hacerse cargo del presente. El juicio sobre la Suprema Corte pues ya se dio en la votación de 2024, con la aprobación en las urnas de una candidatura que enarbolaba el llamado Plan C, y luego con esta elección, con escasa participación, como se quiera, pero que ya dio lugar a la renovación parcial del Poder Judicial, porque recordemos que cambian todas las ministras y ministros de la Corte, pero en lo que hace a magistrados y personas juzgadoras, pues solamente se va a la mitad y la otra mitad se irá hasta el 27. En este balance todavía no termina, porque todavía el día 26, en unos cuantos días más, habrá los informes de labores, tanto de la ministra presidente saliente como de las dos cabezas de las salas, la ministra Loretta Ortiz y el ministro Lainez, que encabezan las dos salas que van a desaparecer. En los últimos días, además del discurso de la ministra presidente, pues ha habido diversas voces en los medios de comunicación de magistradas, magistrados, personas vinculadas a la cúpula del Poder Judicial, donde pues no hay ni un gramito de autocrítica, de reconocimiento de que algo estaba mal. Éramos prístimos, éramos perfectos, teníamos una carrera judicial y nos están echando por el rencor de una persona autoritaria, etcétera, etcétera. El juicio de la historia espera a Norma Piña y también a las nuevas ministras y los nuevos ministros que van a hacerse cargo a partir de septiembre. Y creo que se abre una gran puerta, la puerta para cambiar un poder judicial cuya actuación era rechazada por la mayoría de la sociedad, y con esa reforma, con esa posibilidad de cambio en el poder judicial, pues también cambiar algunos de los rostros, de los rasgos más importantes del régimen político. Durante 30 años, en eso sí fue certera la ministra Piña al hablar de los 30 años que duró este modelo creado por un manotazo de Zedillo, pues lo que tuvimos fue un Estado de Derecho débil, el respeto a la ley quebrantado, el acceso a la justicia desigual en manos de las nuevas ministras y ministros y del Poder Ejecutivo también. Está la posibilidad de cambiar eso o de mostrar, como indican algunas voces, que lo que habrá es un retroceso. Ya lo iremos viendo en los siguientes meses, a la espera de que en el 27 se dé la renovación completa del Poder Judicial y también de la reforma que se haga cargo de la otra pata de la justicia que todavía debe la 4T, que se refiere a las fiscalías, los ministerios públicos y todo lo demás. Bien, Arturo, gracias. Teresa, para ir cerrando esta muy interesante mesa, que mucho les agradecemos su participación, ¿qué perspectivas respecto a la nueva Corte, el nuevo Poder Judicial en esa mitad electa ahora, pero que incluye sobre todo la parte más visible que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pero ¿qué esperar? ¿Qué perspectivas en general, Teresa? Pues creo que el 1 de septiembre se antoja como una fecha antes y después de la 4T, y creo que el desafío, uno, es inmediato. Se está cambiando parte importante de la estructura de la impartición de justicia amparada en el Poder Judicial, y lo primero que habrá que garantizar es que haya una continuidad relativamente ininterrumpida en la atención a los asuntos en curso. Si el recambio de tantas personas juzgadoras, no solo en la emblemática Suprema Corte, que se recambia toda, sino en todas las otras instancias de la impartición de justicia, implica que en el proceso de cambio de estafeta se entorpece la impartición de justicia, va a empezar a haber ruido respecto a las
las bondades mismas de la reforma al Poder Judicial. Entonces creo que es muy importante que se generen los mecanismos de relevo que garanticen que no va a haber una interrupción en el tratamiento de asuntos en curso que le afecten a las personas de a pie que tienen asuntos pendientes en distintos órdenes de la impartición de justicia. Y la otra, un poco más a mediano plazo, tiene que ver con que si la nueva Suprema Corte y el nuevo Poder Judicial va a poder distanciarse de manera patente de lo que ha sido este Poder Judicial de estas 3 décadas. Y si pensamos que ha sido, hay lugares en los que va a ser muy fácil distanciarse. Por ejemplo, veía la nota de, sin embargo, de que la Suprema Corte, de los 80,000 millones del presupuesto del Poder Judicial, la Suprema Corte tenía asignado 6,000 millones. Y si uno le rasca al interior la cantidad de gastos absolutamente frívolos y superfluos, en eso, por ejemplo, creo que la nueva Suprema Corte, el nuevo Poder Judicial, va a tener una identidad propia que va a ser avalada por las personas que los llevamos ahí mediante nuestro voto y por la opinión pública en general de manera muy rápida. Pero hay otras cosas que son más de largo aliento en el que el nuevo Poder Judicial va a tener que darle la razón al sentido de la reforma, más allá de que las urnas ya les dio la razón, ¿no? Tiene que ver con si la Suprema Corte y el Poder Judicial en su conjunto va a empezar a hacer lo que no ha sido hasta ahorita, que es instrumento del pueblo para frenar injusticias. Estos que estaban tan preocupados por los contrapesos omitieron decir que durante todo el primer periodo neoliberal la Corte no fue un contrapeso a favor de los pueblos en contra de la agresiva política de retroceso en derechos. No pocas veces acudimos a la impartición de justicia para ver si se podían frenar desde ahí la agresiva apuesta neoliberal de robarnos derechos y no encontramos lugar ahí, ¿no? Entonces, habrá que ver si ahora la Corte va a ser un lugar en donde los pueblos puedan acercarse a decir este proyecto afecta por acá, esta normativa afecta por acullá, etcétera, etcétera. Y en la otra, creo que la Corte va a ser, y creo que la figura de Hugo Aguilar, por lo menos hasta ahorita sí lo garantiza, va a ser un importante puntal de formación política de las personas en lo que tiene que ver con el lugar de la impartición de justicia en la construcción de un pacto democrático. Creo que hasta ahorita el Poder Judicial era un hoyo negro al que no volteábamos a ver el escrutinio sobre su actuar y la posibilidad de que un rostro como el de Hugo Aguilar, cercano a la gente, sea como el vocero del nuevo Poder Judicial. Creo que apuntala muy bien un proceso de formación política deselitizante que es uno de los sellos, pues, del proceso que estamos viviendo. Muy bien, gracias, Teresa. Nos queda un minutito a cada cual para un postrecito. Fernando Buenavad, solemos dar ese espacio de postrecito para cualquier comentario, reflexión, invitación, lo que se desee. Fernando. Bueno, yo voy a hacer lo más breve posible para agradecerle a Teresa y a Arturo y a ti, Julio, la posibilidad de estar conectado con México, que a mí me hace siempre mucha falta estando desde acá, así que lo agradezco. A mí me parece que este completo y complejo panorama que hoy hemos bordado así a todo galope y a mano alzada, nos deja una petición interesante. A mi querido amigo Álvaro García Linera, me gustaría que cuando expone lo que expone tan valioso, no lo haga en tercera persona, porque también él estuvo metido. Y creo que ese es un lío que tenemos todos en todos nuestros frentes. A veces cuando hablamos de los problemas en los que hemos estado participando, lo hacemos con cierta distancia y me parece que no ayuda mucho. Por lo demás, Julio, mil gracias, a la orden siempre. Fernando, muchas gracias y seguimos en contacto. Arturo Cano, postrecito, por favor. Una anécdota nada más que me contó Mancilla, que tuvo algo que ver ahí con esta operación para rescatar a Evo Morales, y lo cuenta en su libro. Por ahí algún funcionario de la Cancillería mexicana que estaba en el grupo que empezó a coordinar la salida de Evo Morales de Bolivia, se le ocurrió hacer un chat para que estuvieran en contacto ahí todos los personajes involucrados. Y muy a la manera de la picardía mexicana, tituló el chat AHU-Evo.
a huevo, ¿no? Mm. Paradójicamente parece ser que don Evo Morales quiso ser candidato otra vez con el nombre de ese chat y aquí vimos los resultados recientemente. Gracias, Arturo. Teresa, por favor, postrecito para cerrar esta mesa. Súper breve, Julio. Bueno, agradecer también el espacio con Fernando, Arturo, contigo, Julio. Y la otra, recomendar la lectura de un texto entrañable, el artículo de Luis Hernández Navarro, hace unos días en la jornada, sobre el antimonumento que se instaló este fin de semana en el hemiciclo a Juárez, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el antimonumento Una puerta a la vida, una puerta a la resistencia en Gaza. Es un hermoso texto sobre la ruta de antimonumentos y, bueno, valga también como invitación a que esos antimonumentos se cuidan visitándolos, llevando una flor, llevando entonces esa ruta desde la glorieta de los desaparecidos, pasando por la de las mujeres que luchan, la memoria de los 43 de los niños del ABC. La ciudad se está vistiendo de la memoria política de nuestros agravios, pero esos agravios también movilizan. Entonces, nada, invitarnos a visitar el antimonumento, que además es estéticamente muy hermoso. Pues muchas gracias. A nombre de la audiencia que ha celebrado mucho el que hayamos hecho esta mesa, les agradezco su presencia. Yo en lo personal siempre orgulloso y contento de poder propiciar ser un vehículo de conexión entre ustedes para que con su conocimiento y sapiencia nos ayuden a ir tratando de desbrozar el camino tan complicado que estamos viviendo, pero que debemos mantener la capacidad de análisis, de crítica, de propuesta, y les agradezco mucho esta mesa. Fernando, Arturo, Teresa, gracias y hasta pronto. Abrazos. Pero